Hoy vamos a hablar de la oración y la historia de la iglesia nos deja muchas anécdotas muy hermosas acerca de la oración, ¿no? Si ustedes han leído acerca de la historia de la iglesia, encontramos muchas anécdotas muy hermosas que nos dan cuenta de la preciosa misericordia de Dios y de cómo en medio de las oraciones de su pueblo Dios responde de una forma gloriosa. Una de las más recordadas es la de Agustín de Hipona. Su madre, Mónica, era una mujer creyente, una mujer devota, entregada al Señor, y sin embargo ella tiene este hijo, que fue el primero de sus hijos, y ella veía con tristeza cómo su hijo, a medida que iba creciendo, pues él se iba inclinando más por las cosas de este mundo, ¿no? Se iba apartando de Dios. Al principio, cuando ella lo llevó a la iglesia, pues él hacía parte del culto y disfrutaba de la congregación, pero a medida que fue creciendo, pues él se fue apartando, y la mamá veía con tristeza cómo el mundo, la lujuria, apartaba cada vez más a su hijo, hasta que llegó a una edad donde él ya se apartó, llegó a volverse un mujeriego, llegó a volverse un joven tremendo. O sea, fue el lado opuesto, ¿no? Como que lo liberaron y salió a hacer y a deshacer, Agustín. Llegó incluso a enrolarse en 2 herejías de su época que eran contrarias a la fe cristiana, y su mamá, aunque lo veía con tristeza, ella no estaba dispuesta a dejarlo en ese estado. Imagínense, ya era un hombre, ya podía decidir, pero ella no estaba dispuesta a dejarlo allá. Ella se empeñó en oración, se aferró a Dios en oración, a clamarle a Él y también a llamarle la atención a su hijo, porque esa mamá hacía las dos cosas, ¿no? Oraba y le hablaba a su hijo. Hasta que un día, por la gracia de nuestro Dios, Él le salva a Agustín de una manera tan extraordinaria que de ser ese hombre tan degenerado que llegó a ser tan corrupto, pasa el hombre a servir a Dios. Él dice, no solamente quiere ser creyente, sino que él quiere servir a Dios, ¿no? De una pasión y un anhelo bien hermoso por el Señor, y él dice, voy a servir a Dios. Agustín de Hipona llega a ser uno de los pensadores más importantes y trascendentes de la iglesia cristiana. Sus escritos fueron de gran apoyo 1100 años después a los reformadores. Los reformadores encontraban en Agustín de Hipona ese respaldo también de lo que ellos estaban diciendo. Recordemos que la iglesia, la sana doctrina, la iglesia ha sido histórica, siempre ha estado. Uno de los defensores de la sana doctrina fue Agustín de Hipona, y él fue un referente para los reformadores. Así que, mis hermanos, podemos ver en esto de Mónica, de la hermana Mónica, de la mamá de Agustín de Hipona, podemos ver en ella un ejemplo, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Dice que la oración del justo, ¿qué dice? Puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Hay que perseverar en oración. Y hoy el texto que vamos a estudiar, precisamente el apóstol Pablo nos va a hablar de este tema precioso de la oración, ¿no? Por eso quería empezar con esta anécdota de la oración que encontramos en la historia de la iglesia. Así que continuamos hoy con esta serie expositiva de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, con un lema que es bien hermoso, que es en Cristo, por Cristo y para Cristo. Y esa es nuestra enseñanza número 22 de esta serie, y se titula Perseverancia en la oración. Perseverancia en la oración. En esta ocasión vamos a estudiar, si Dios lo permite, Efesios capítulo 6, versículos 18 al 20. Efesios 6, 18 al 20 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que, al abrir mi boca, me sean dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Estamos estudiando esta preciosa carta, en la que al principio el apóstol Pablo nos da las bases doctrinales, ¿no? Nos enseña
doctrina. Nos dice 9 privilegios que tenemos los creyentes por pertenecer a Cristo, por ser parte de su iglesia, por la gracia de Dios, ¿no? La segunda parte estamos hablando de las responsabilidades, que son 12. Responsabilidades de ser hijos de Dios, de estar en la iglesia, de las cuales ya hemos visto 11. Hemos visto 11. Hoy vamos a ver la última. Ya estamos terminando y en estos próximos domingos vamos a empezar un estudio de Nehemías. Vamos a ver esa número 12. Y en los versículos anteriores el apóstol Pablo nos recordaba la realidad que como creyentes estamos inmersos en una guerra espiritual. ¿Sí recuerdan? Él nos hablaba de ese aspecto espiritual, nos mostraba que estamos en una guerra y nos hizo un llamado a ponernos toda la armadura de Dios, toda esa armadura que ya vimos que es cada parte. Y es dentro de ese contexto que el apóstol Pablo nos habla de la responsabilidad de perseverar en oración. Dentro de ese contexto de guerra. Algunos comentaristas bíblicos incluso consideran a la oración la 7ª pieza de la armadura, ¿no? Sin embargo, Pablo no la puso así, ¿cierto? Sino que simplemente añadió esta parte acerca de la oración. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo acerca del tema de la oración? Pues eso es lo que vamos a ver, si Dios nos lo permite, en este precioso estudio. Así que en estos versículos vamos a encontrar 3 cosas importantes acerca de este tema y vamos a verlas. Lo primero que vemos aquí en este texto es una orden. ¿Cuál es esa orden? La orden de orar, ¿cierto? Dios nos manda a orar. La palabra dice, orando en todo tiempo, dice el apóstol Pablo. Así que, aparte de ponernos la armadura, el apóstol Pablo nos da esta orden importante para los creyentes de Éfeso, como respuesta a la guerra que estaban viviendo ellos. Recordemos que ellos estaban en una situación difícil. Dentro de esta carta encontramos oraciones de Pablo que nos permiten ver al apóstol como un ejemplo de esto que está mandando, ¿no? Si ustedes recuerdan, dentro de la carta estudiamos algunas oraciones de Pablo. La oración es básicamente hablar con Dios. Eso es, ¿cierto? Algunos místicos la quieren envolver en un misterio que no tiene. La oración es simplemente ¿qué? Hablar con Dios, nada más. Eso es la oración. Ahora, esto tiene muchas implicaciones, ¿no? Cuando decimos que es hablar con Dios, ¿no? Porque no estamos hablando con cualquiera, estamos hablando con el Señor, el soberano. La oración convierte al creyente en un hombre privilegiado, ¿no creen ustedes? Porque la oración lo que está diciendo es que nosotros tenemos el privilegio de hablar ¿con quién? Con el Señor, con nuestro Dios. Y eso es algo maravilloso. Pero también es una necesidad para el creyente, ¿cierto? Si la oración es hablar con Dios, la oración es una ¿qué? Necesidad para el creyente. Miren que, aunque es una orden, es una necesidad, ¿no? No oramos obligados, ¿no? Sino oramos porque necesitamos. Cada día nosotros hablamos con Dios, muchas veces sin proponernos, ¿no? Usted está en cualquier situación, en la calle, en su casa, en su trabajo, y sin proponerse, ¿no? Usted no dijo, voy a dedicar 1 minuto a la oración. No, sencillamente usted dice, Dios mío, ¿verdad? Mi hijo acabo de salir, yo te pido que lo guardes, ¿cierto? Eso es oración, ¿sí? Eso es hablar con Dios. Entonces miren cómo la oración se convierte en una necesidad para el creyente. Y obviamente es una orden, como lo vemos en este texto. Varias veces la Biblia se nos ordena orar con propósitos definidos, ¿no? Podemos ver muchos ejemplos, vamos a ver unos cuantos. Dice, por ejemplo, en Mateo 7:7 vemos cómo para exponer una petición a Dios debemos orar. La Biblia nos anima a orar. Miren lo interesante. Algunos dicen, una vez escuché a alguien decir que él no le oraba a Dios pidiéndole esto o aquello, porque se imaginaba que Dios estaba muy ocupado, ¿cierto? Entonces decía, ¿para qué le pongo otra carga, ¿cierto? A Dios. Pero eso sería como ver a Dios como muy limitado, ¿no creen ustedes? El Dios de la Biblia es un Dios todopoderoso y nos puede escuchar a todos, en todo momento. Entonces, la Biblia nos llama a orar incluso, ¿no? Miren que Dios no dice así, ¿no? No me pidan tanto que estoy muy ocupado, no.
Todo lo contrario, Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Claro lo dice, ¿cierto? ¿Quién nos manda a orar? Dios, ¿cierto? Dios, el Dios de la Escritura dice, oren, pídanme. Miren, específicamente oraciones de petición. Allí se nos manda a orar. Otro texto que nos manda a orar, esta vez en cuanto a la tentación, para no caer en tentación, es este que está en Mateo 26, 41. Mateo 26, 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Quién nos dio esta orden? ¿De quién es ese texto? ¿Recuerda? De Jesús. Jesús le mandó a los discípulos. Les dijo, oren. Más adelante vamos a tocar otra vez este texto. También se nos manda a orar por motivos como los gobernantes de nuestro país, lo que acabamos de hacer. 1 Timoteo 2, 1 y 2 dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Ven? Eso es algo importante. Esta semana que pasó se tomaron 2 decisiones en la economía que van a verse reflejadas en unos meses. La mayoría de las personas ven las noticias ni entienden qué es lo que está pasando, pero son 2 noticias económicas muy graves. Y en un tiempo se va a notar la situación. ¿Qué debemos hacer ante eso? La mayoría lo que hace es hablar mal del presidente nada más, ¿no? Pero la Biblia no nos llama simplemente a hablar mal. ¿La Biblia nos llama a qué? A orar. Dios bendiga a nuestro presidente y a los que están en eminencia, para que ellos piensen mejor las cosas y no nos veamos afectados. Porque miren, cuando la economía cae, todos nosotros vamos a vernos afectados, en la realidad. Entonces oremos por nuestros gobernantes, que Dios les dé sabiduría para tomar decisiones y no la tomen por impulsos, por emociones, porque ustedes saben que toda decisión tomada por emoción pues puede traer una consecuencia negativa. Entonces la Biblia nos llama a orar por todo esto. En la Biblia hay oraciones por todo motivo. ¿Por qué? Porque la oración es una manifestación de dependencia de Dios y nosotros los hombres dependemos de Dios ¿para qué? Para todo, ¿cierto? Por eso hay oraciones para todo. Porque nosotros dependemos de Dios para todo. Miren, aún lo más seguro puede fallar, ¿no creen ustedes? Aún lo más seguro puede fallar. Usted trabaja todo el mes y dice, voy a tener mi sueldo a fin de mes, pero no se sabe. La compañía donde usted está fracasa justo y hasta ahí llegó, ¿no? Ese sueldo. Todas las cosas que uno cree que son fijas, no son tan fijas. La vida a veces nos sorprende. Por eso nosotros clamamos por todo. En nuestro texto el apóstol Pablo, con este mandato, nos recuerda que dependemos de Dios para obtener victoria en medio de la guerra que constantemente el enemigo nos propone, ¿no? Si queremos victoria, ¿dependemos de quién? De Dios. Pero el apóstol no solo nos da la orden, ¿cierto?, de orar, sino que también nos dice cuándo, en qué momento es pertinente orar. ¿Cuándo será importante orar? Si todo tiene su tiempo, ¿cuán es el tiempo propicio para la oración? El apóstol dice algo que suena exagerado, pero es real. Él dice, ¿orando qué? En todo tiempo. Algunos oran solamente en los malos momentos, ¿no? En los malos tiempos. Esos son los que por lo general son personas no salvas y ven a Dios exclusivamente como un solucionador de problemas, ¿no? Entonces esas personas sí tienen una relación con Dios. ¿En qué sentido? En que es el que me puede sacar del chicharrón, punto, ¿cierto? No es más, no oran a Dios continuamente, no están en conexión con Dios solamente cuando están en la situación más terrible. Allí se acuerdan que hay un Dios, que hay una iglesia, que hay un pastor y ahí claman a Dios. Oran, estas personas oran, leen la Biblia y acuden a la congregación solamente cuando están en aprieto, en una situación difícil, y ahí todos se vuelven cristianos y todos hacen parte de la congregación. Pero el creyente verdadero busca a Dios, ¿cuándo? Constantemente.
¿Por qué? Porque es su Padre. Y aquí volvemos al mismo asunto. Dice, hermanos, el motivo de que el creyente busque a Dios es que Dios es su gozo. Es que es la razón de su oración, su Señor. Aquel que le da propósito y sentido a su vida. Entonces, el cristiano verdadero siempre va a orar. Es inevitable. No es necesario imponerle la oración, porque la oración es su vida. Por eso la oración para el cristiano es una constante. Él sabe que camina constantemente con Dios. Vive dialogando con Él. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno va, así sea en el bus, en donde sea, uno está hablando con Él, ¿cierto? No está hablando con Él, uno no está diciendo, el Señor, clamo por Colombia y por eso. No, sencillamente uno a veces simplemente está pensando en lo que va a hacer y dice, Dios mío, ¿qué será lo correcto? ¿Será que voy o no voy? ¿Cierto? ¿Será que hago esto? Ahí ya estamos orando. Por eso para el creyente esto es una constante, ¿no? Para el creyente el tiempo propicio para orar es siempre, y el lugar apropiado es cualquiera, ¿cierto? Cualquier lugar es apropiado para orar. Algunos piensan que solamente se va a hacer en el templo o en el lugar de oración en su casa. No, la Biblia nos llama a orar en todo tiempo, en todo momento. Primera Tesalonicenses 5:17 es un versículo muy corto y dice, orar. Dice, orad sin cesar. Así de sencillo. Orad sin cesar. Ahora, si todo el tiempo es propicio para orar, cuanto más en un momento de guerra, cuanto más en una dificultad, una situación de guerra como la que estaba viviendo la iglesia de Éfeso, ¿cierto? Si todo un momento es oportuno, pues cuanto más un momento de dificultad, ¿no? Recordemos que los creyentes de Éfeso estaban siendo seducidos por el paganismo, por la cultura, por el engaño de las falsas doctrinas, y ellos necesitaban volver sus rostros a Dios en oración y depender de su absoluto poder para salir adelante en victoria de esa situación. Ahora yo les pregunto, ¿será que el estado actual de nuestro mundo, los gobiernos abiertamente contrarios a nuestra fe, la legislación de la injusticia, la legalización de la injusticia, de la inmoralidad, del pecado, las censuras en contra de lo que la Biblia dice y enseña, no estarán demandando de nosotros oración? ¿Qué creen ustedes? ¿Cierto que sí? ¿Será que la situación social, moral del mundo, la crisis de las instituciones como el Estado, la familia y la iglesia, el avance del paganismo, el incremento del sodomismo y la deserción de las iglesias, de las nuevas generaciones, no exigen de nosotros oración? ¿Cierto que sí? Esa es una realidad. Nosotros deberíamos estar orando por esa situación. No podemos sencillamente sentarnos y decir terrible como está el mundo, ¿cierto? No, la Biblia nos demanda a nosotros orar. Mis hermanos, la situación actual de la iglesia cristiana demanda de nosotros también oración. La escasez de sana doctrina, el misticismo, el pragmatismo, el sincretismo, exigen de nosotros oración. ¿Será que las realidades de nuestra iglesia local nos están llamando a la oración? Claro que sí. Yo creo que sí. Creo que todo creyente debería estar seriamente comprometido con la oración. Debería dedicar un tiempo considerable a la oración diaria, porque es lo que la Biblia nos ordena. Eso es lo que nosotros los cristianos hacemos. Hoy en día el corre-corre del mundo hace que muchos cristianos legalicen la oración un minutico y Señor, guárdame este día y protege a mis hijos, amén y amén, chao, ¿cierto? Pero eso no es simplemente lo que la Biblia nos llama. La Biblia nos llama a dedicar un tiempo a la oración. Hay tantas cosas que pedir, ¿cierto? Hay tantas cosas que nosotros vemos que nos duelen en el corazón, que nos afectan, que le afectan a nuestros hijos, que le afectan a nuestra generación, que le afectan a la iglesia, que debemos nosotros orar a Dios. Entonces, ese es el primer punto, un mandato que es orar. Ahora, lo segundo que encontramos allí es el cómo, ¿no? ¿Cómo orar? El texto dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica. Pablo nos dice cómo, en el versículo 18. Nos dice cómo.
Primeramente nos dice que debemos orar con toda oración y súplica. Y la palabra oración es general, ¿no? General. Puede referirse a las distintas clases de oración que tenemos nosotros los cristianos, porque hay muchas clases de oración, oraciones de adoración, de petición, de acción de gracia, hay muchas. Mientras que la palabra súplica se refiere a oraciones de petición, específicamente, ¿no? Oraciones de petición que se hacen por asuntos concretos. Más adelante veremos cómo Pablo pone en la iglesia unos determinados asuntos por los cuales debería orar, ¿no? Así que Pablo también dice que debemos orar con peticiones específicas. Otra cosa que dice el apóstol aquí es que debemos orar en el Espíritu, dice el texto, ¿cierto? Orando con toda oración y súplica, ¿qué? En el Espíritu. Y esta expresión ha sido usada por el misticismo religioso, por el carismatismo religioso, para justificar oraciones hechas con palabras sin sentido, ¿no? Supuestamente guiadas por el Espíritu Santo. Entonces, la gente habla y habla cosas que no tienen ningún significado, pero dicen, es que el Espíritu Santo me guía, ¿cierto? Y es lo que dice el texto. Pero nosotros que hemos estudiado todo el contexto de la carta, ¿Pablo estaba hablando de eso? No, ¿cierto? Siempre el contexto es importante. Pablo no está hablando de oraciones raras, de misticismo, no. Pablo está hablando del Espíritu Santo de una manera determinada, ¿no? Cuando estudiamos la armadura, que son los versículos anteriores a este, vimos que la espada del Espíritu, ¿cuál es? ¿Recuerdan? ¿Cuál? La palabra. Miren que no son las cosas raras y locas, no. La espada del Espíritu es ¿qué? La palabra de Dios. Vimos cómo la palabra es la escritura inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, ¿cierto? Vimos que cuando la escritura habla el Espíritu Santo. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que nuestras oraciones deben estar conforme a ¿qué? A la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Eso es orar en el Espíritu. Es orar de una manera acorde a la dirección del Espíritu Santo en las Escrituras. Acorde a la Biblia, conforme a la voluntad de Dios. Y es esa la clase de oración que Dios oye. Es esa la clase de oración que Dios responde favorablemente. Lo dice, por ejemplo, 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14. Miren lo que dice ese texto. Dice, y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué pasa? Él nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Miren que no dice que pidan lo que quieran, que tranquilo, no. Él dice, si piden algo, ¿qué? Conforme a la voluntad de Dios. La iglesia está llamada a orar con toda clase de oración, con súplicas específicas por asuntos determinados y siendo guiados por el Espíritu Santo a través de las Escrituras, de la palabra de Dios. Ahora, hay otra palabra que usa el apóstol para enseñarnos cómo debemos orar y es la palabra velando, ¿no? Velando. Velar es abstenerse de dormir, es lo que significa esa palabra. Pero no es un llamado al trasnocho, ¿no? Muchos creyeron que este era un llamado al trasnocho, ¿no? Como si orar por la noche fuera más sagrado, ¿no? Algunos llegaron a pensar que la oración entre más noche tenía más poder. Los místicos llegaron a pensar eso. Recuerdo un pastor que le gustaba orar a la 1 de la madrugada y nos ponía a orar a esa hora, porque a esa hora era más poderosa la oración, ¿no? ¿Y ustedes qué creen? ¿A la 1 es más poderosa la oración? No. No, porque al fin y al cabo la oración no es la poderosa. ¿Quién es el poderoso? Dios, ¿cierto? No hay ningún misterio en la hora que usted ore. Simplemente Dios es el poderoso. La oración es simplemente hablar con Dios. Usted puede hablar con Dios a cualquier hora. Es más, la Biblia dice que orando ¿en qué? En todo tiempo. Miren que Pablo no está diciendo que tiene que ser por la noche. Entonces, ¿qué quiere decir el apóstol con la palabra velar? Realmente la palabra velar es la traducción en nuestras Biblias, ¿no? Porque lo que está diciendo esa palabra es estar alerta. Eso es lo que quiere decir, estar alerta. Estar alerta, y esa palabra estar alerta es como diciendo no se duerma, es lo que está diciendo, ¿sí? Por eso se traduce también velar, ¿no? Porque de eso se trata. Cuando Pablo nos dice que oremos, dice que debemos estar alerta en oración, ¿no?
para poder tener una vida de oración debemos estar alerta. Miren que eso nos habla de que muchas veces no es tan sencillo para el cristiano, ¿cierto? Muchas veces no es tan sencillo. Miren, esa es la realidad. Para el cristiano no es tan sencillo. No es tan sencillo orar, no es tan sencillo muchas veces leer la Biblia. Todo esto hay que proponérnoslo, ¿cierto? Hay que nosotros proponérnoslo de corazón, si no, eso no fluye así tan fácil muchas veces. Entonces son muchas las cosas que distraen la vida del creyente en su labor de orar. Sobre todo en este tiempo, los afanes de este mundo, la apatía de la iglesia, la falta de compromiso con Dios, con la obra de la congregación, la pereza muchas veces, los entretenimientos como las redes sociales, pues tienen a muchos con una vida de oración de un ratico, ¿no? De unos segundos. Y Pablo dice que no nos dejemos de esas situaciones, que estemos alerta. No vaya a ser que usted llegue a pasar un día sin dedicar el precioso tiempo que Dios le dio a la oración, ¿no? Y eso es importante. Pablo nos está advirtiendo esta realidad. Podemos llegar a pasar un día con una oración muy pobre. Y Pablo dice, usted tiene que invertir un buen tiempo, usted es cristiano, eso es su labor. Ahora, ¿tiene esta situación que estamos viendo de que la iglesia actual casi no ora, tiene eso alguna implicación para la vida del creyente? ¿O ninguna? ¿Qué creen ustedes? Claro que sí, claro que sí. Esa triste realidad hace que la iglesia sea vulnerable a la tentación del enemigo, del mundo, de su carne. Y aunque obviamente esto no le puede arrebatar la salvación eterna, sí le causa aflicción y le impide disfrutar de una vida abundante. Le impide. Y esa es una realidad que vemos en la actualidad. Mateo 26, 41 al 43. Yo les dije que íbamos a volver a leer ese texto. Aquí lo vamos a volver a leer. Mateo 26, 41 al 43. Dice la palabra del Señor: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Está hablándole Jesús a los discípulos en el huerto. Allá recuerden cuando Judas iba a traicionarlo, ¿no? Él les dice, oren, velen, para que no entren en tentación. Otra vez fue, dice el 42, y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló, ¿qué? Durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. O sea, ¿ellos tenían excusa o no? ¿Sí o no? Claro, ellos tenían excusa, estamos trasnochados, ¿sí? Pero Jesús no dijo, pobrecito, no, Él les mandó. Si usted lee el texto completo en su casa, se da cuenta que llega un momento que Jesús dice, ya dejen así, ¿cierto? Dice, ya dejen así, ya viene Judas, ya viene. No dice Judas, dice, viene el enemigo, ya viene, ya. ¿Qué pasó después de eso? ¿Ustedes recuerdan qué pasó después de eso? Que vino la cantidad de personas que traía los enemigos de Jesús. Y en ese momento los discípulos, que eran tan dormilones, entonces ¿qué les pasó en ese momento? Todos se acobardaron. ¿Qué hicieron? Huyeron. Todos huyeron, todos traicionaron a Jesús, ¿cierto? Y llegó un momento en que Pedro también es confrontado. ¿Y qué dice Pedro? Yo ese ni lo conozco. Y lo confrontan 3 veces. No, yo, ¿Jesús? ¿Cuál? ¿Cierto? Todo esto pasó porque ellos sencillamente se dedicaron a dormir cuando deberían estar orando, ¿cierto? Y eso es lo que el Señor está diciendo. ¿Sí hay repercusiones? Claro que hay repercusiones. Por eso tenemos una iglesia en la situación que se encuentra. Esa es la realidad. Ahora, si queremos permanecer firmes en el día malo, debemos, como dice el Señor, ponernos toda la armadura, pero también ser una iglesia ¿de qué? De oración. Debemos ser una iglesia de oración. Y a eso, cuando digo una iglesia de oración, no me refiero a imponerles tantas horas de oración y a tal hora y todas estas cosas. No, estoy hablando de que nosotros tomamos conciencia. Este es nuestro oficio, ¿cierto? Ese es nuestro oficio. Los cristianos oramos. Ustedes lean lo que pasó en Hechos cuando Jesús muere en la cruz. Lo primero que hace la iglesia es irse ¿a qué? A orar. Ustedes encuentran a los apóstoles, a los discípulos en el aposento alto, ¿cierto?
Orando. ¿Qué estaban orando? Ahora, quítenle un poco lo religioso a la oración, ¿no? Yo me imagino la oración de ellos. La oración de ellos era, Señor, ¿qué hacemos ahora? ¿Cierto? Dios mío, ¿qué hacemos? Esa es, ¿no? Porque hoy en día la oración es como diciendo, Señor, que nos vaya bien, que nos vaya bien, que nos vaya... Eso es una cosa absurda, no. De eso no se trata. Se trata de hablar con Él. Decir, Señor, ¿ahora qué hacemos? Mira, Jesús ya no está, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos para dónde? ¿Cierto? Eso era lo que hacían en oración. Señor, ayuda. Nos encontramos desorientados, no sabemos qué vamos a hacer. Ahora que nos van a matar a todos, Señor, ¿qué vamos a hacer? Esa era una oración, ¿cierto? La iglesia debería orar. Miren lo que estamos viendo ahorita en nuestra realidad, son cosas tremendas. La blasfemia contra Dios está tremenda, o sea, estamos volviendo al paganismo, sinceramente. En muchas naciones se está volviendo al paganismo. Y nosotros los cristianos tocó este tiempo. Mire, los anteriores cristianos le evangelizaban a gente que era cristiana, eran católicos o tenían alguna fe cristiana. Hoy en día muchas de las nuevas generaciones simplemente dicen, nosotros no creemos en Dios. Todos los curas y sacerdotes y pastores son ladrones, ¿cierto? Y tienen ese pensamiento así como que a mí ni me molesten con eso, ¿cierto? Somos ateos y punto. Esa es la realidad que estamos viendo. Lo que viene va a ser mucho peor. ¿Qué hacemos nosotros en medio de todo esto? Decir, uy, Dios mío, terrible. No, debemos orar, decir, Dios mío, ayúdanos, mira lo que está pasando, danos sabiduría. ¿Cómo hacemos en este momento? ¿Cómo impactamos a esta nueva generación que sencillamente está diciendo, yo no quiero saber nada de Dios? ¿Cierto? Esa es nuestra oración. Debemos orar. Mis hermanos, esa es la realidad. La falta de oración sí afecta a la iglesia. Hay un youtuber ahorita que no sé si es cristiano o no, pero este señor disfruta exhibiendo los pecados de la iglesia. ¿Sí? Entonces, cualquier situación que pasa, cualquier divorcio que hay en un pastor, todo eso lo expone y él escarnece a los hermanos y a los pastores. Algunos cristianos bíblicos, otros que no, ¿cierto? Pero sea lo que sea, de todas maneras, ¿ustedes qué creen? ¿Que está bien que nosotros publiquemos las faltas de nuestros hermanos? ¿Está bien que nosotros digamos, mire, a ese predica del amor y de la familia y está separado y todo eso? ¿Será que eso es bueno para nosotros? No, ni mucho menos verlo. Yo les animo a que no vean una hora o lo que dedique el tipo ahí, lo que está haciendo es billetes, lo que está haciendo realmente. Porque la realidad es que lo que está haciendo está mal. La Biblia, ¿qué dice acerca del hermano que cayó? ¿Que lo exhibamos? ¿Que publiquemos y le contemos a todo el mundo para que estén alertas? No. La Biblia dice que si vemos a un hermano que cayó, restaurémosle con espíritu de mansedumbre. Mire, si ese señor es cristiano y de aquí a mañana cae en un pecado, ¿qué van a hacer los demás? Seguramente le van a caer encima también. Entonces, de eso no se trata el cristianismo. Dios nos llamó a ser publicadores de lo malo. No, nosotros aceptamos la realidad, ¿sí o no? Reconocemos que hay pecado en la iglesia, ¿sí o no? Pero no estamos llamados a publicarlo por todo lado, a decir, este hermano hace esto, el aquel, no. Estamos llamados a orar. Ahora, diferente cuando es un falso maestro que está destruyendo la iglesia. Ahí sí hay que publicar y poner el nombre y todo, ¿cierto? Pero mientras que sea un hermano que cayó, pues nosotros debemos tener misericordia, porque nosotros, dice Pablo, también podemos caer. Ahora, lo triste no es que este youtuber haga esto, sino que esto nos muestra, mis hermanos, el estado en que se encuentra la iglesia. ¿No creen ustedes? Porque, ¿cómo es que un impío nos puede acusar de tantas cosas y tiene razón en muchos casos? ¿No creen? Eso es una tristeza. Lo triste es que la gente hable mal de nosotros y en muchos casos tenga razón, ¿cierto? La Biblia dice, bienaventurados sois cuando os vituperen, cuando hablen toda cosa mala de ustedes, mintiendo, ¿sí? Si es mentira, pues somos bienaventurados. Pero si es verdad, es una vergüenza, ¿no creen ustedes? Es una vergüenza. ¿Y por qué la iglesia está como está? En parte, porque nosotros nos desentendemos de las realidades cristianas que estamos viviendo, de la realidad de la iglesia, nos desentendemos de las situaciones de la iglesia y sencillamente muchas veces antes sí hablamos mal. Miren, mis hermanos, cuando cae un pastor nos debe doler. Cuando cae un pastor nos debe doler. Cuando hay un divorcio en una familia pastoral, nos debe doler, ¿cierto? Esa es la reacción de un cristiano de verdad. No la murmuración, no nada de eso. Porque es una tristeza. La Biblia dice, Pablo dice, ¿quién cae? A mí no me duele, ¿cierto? Obviamente, nosotros debemos orar por todas estas situaciones. No
deberíamos nosotros dedicarnos al chisme, a la murmuración, sino a la oración, a pedirle a Dios que nos ayude, que nos fortalezca, que nosotros los cristianos podamos dar testimonio con nuestra vida, ¿no creen? Porque ¿de qué sirve predicarle a la gente y tener una vida doble? O una vida inmoral. Mire, ¿sabe qué alimenta la incredulidad del impío? Pues todos esos casos donde un pastor resultó que era violador, ¿cierto? Pues eso desincentiva la búsqueda de Dios. Eso hace que todo el mundo diga, eso es falso, eso es mentira lo que dicen todos estos pastores. Nosotros debemos orar por la congregación, por las iglesias, por los hermanos, los pastores, las situaciones que se presentan. En muchos sentidos, mis hermanos, la iglesia está dormida, es la realidad. En muchos sentidos la iglesia está dormida. Y lo que Pablo nos está llamando aquí en este texto, cuando dice que vigilemos, es a estar alertas, a despertar de ese estado triste y que podamos nosotros orar, clamar a Dios, dedicar nuestro tiempo a orar al Señor, que Dios obre, que Dios nos ayude. Amén. Ahora, falta todavía un elemento en la oración del creyente que es la perseverancia. Pablo habla al final de la perseverancia. Perseverar es mantenerse constante, no desmayar en medio de las circunstancias. Mantenerse constante. Y el apóstol usa esta palabra para que nosotros entendamos la dificultad, ¿no? Nosotros somos muy dados a dejar la oración, pero el apóstol usa esta palabra que da cuenta de nuestra inconstancia, de lo fácil que nos desanimamos, ¿sí o no? ¿Nos desanimamos fácil o no? Fácil. Claudicamos ante los obstáculos. Se presenta un obstáculo y claudicamos fácilmente. La oración de la iglesia requiere perseverancia, que nosotros estemos perseverando en oración. El Señor Jesucristo nos enseñó también, debemos perseverar. La oración debe estar allí, oremos, continuemos orando, pidamos al Señor. Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8. Lucas capítulo 18, 1 al 8. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿De orar qué? Siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo, dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa es la pregunta, ¿cierto? ¿Debemos orar? Claro. ¿Debemos persistir en oración? Claro que sí. Hay un error que comete el cristiano que entiende la soberanía de Dios, y es decir, si Dios quiere hacerlo, ¿lo hará con mi oración o sin mi oración? Pero miren lo tremendo que es esto, porque es que eso es fácil decirlo con el tema de la oración. Ahora, yo paso lo mismo en las finanzas, ¿no? Yo le reto, si usted piensa de esa manera como cristiano, pues yo le reto a que no trabaje esta semana a ver qué pasa, que no trabaje este mes a ver qué pasa, ¿cierto? Porque recordemos que la soberanía de Dios es verdad, pero paralela a esa también está la responsabilidad del hombre. Tenemos la responsabilidad de orar. Miren, una persona que no trabaja, sí, por ociosa, digamos que por ociosidad usted no quiso trabajar un mes, al final de mes usted dice no tengo dinero. ¿Por qué no tuvo dinero? Alguno podría decir por la soberanía de Dios. Pues, tenemos que aceptar que todo hace parte de la soberanía de Dios, pero también tenemos que decir porque yo no quise trabajar. De la misma manera pasa con la oración. Nosotros podemos dedicarnos a decir no oremos, que al fin y al cabo Dios nos sustentará. Pues pasa lo mismo que con el trabajo, ¿cierto? Usted se lamentará y llámelo soberanía de Dios o responsabilidad suya, va a vivir una dificultad.
Es lo que la Biblia nos enseña. Estamos llamados a orar. Miren, esta viuda no dejó de clamar a este juez. Y el Señor dice que el juez llegó a decir, esta mujer me va a sacar el mal genio, ¿cierto? Mejor contestémosle porque es muy insistiva. Y dice la Biblia que Dios, que no es como el juez, sino que Dios es bueno. ¿Cómo no nos va a escuchar a nosotros que clamamos a Él constantemente? Esa es la realidad. Nosotros somos hijos de Dios y podemos clamarle a Él. Debemos persistir en oración. No podemos desmayar. Oremos por las situaciones que estamos viendo. Pidámosle a Dios que nos ayude, que nos bendiga, que nos permita hacer esa obra preciosa que Él nos ha llamado a hacer. Ahora, esto es maravilloso porque la oración es dependencia, es descansar en el poder de Dios. Los creyentes tenemos muchas luchas, situaciones que nos afligen, en las cuales no es mucho lo que podamos hacer humanamente hablando, y por eso levantamos nosotros nuestra voz a Dios Todopoderoso y pedimos en oración. Por eso la mamá de Agustín, Mónica, clamó a Dios cuando veía que su hijo se apartaba más y más. ¿Qué podía hacer ella físicamente hablando? No lo podía encerrar en la casa o amarrarlo, ¿no? Eso sería ridículo, ¿cierto? No. ¿Qué hizo ella? Sencillamente ella oró. Claro, le llamó la atención también, ¿cierto? Pero ella oró. Dijo, yo tengo esta herramienta preciosa que Dios me dio, la oración, el clamar a Él, el decirle, Señor, mira, mi hijo está perdido, mira cómo se ha apartado. Dios nos escucha y Él responde. Lo tercero que encontramos en este texto es el por quién, ¿no? ¿Por quién debemos orar, según el apóstol Pablo? ¿Por quién debemos orar? Pues esta parte es muy interesante porque los motivos de nuestra oración hablan de lo que hay en nuestro corazón, de aquello que es prioridad para nosotros. Y el apóstol nos muestra aquí qué debería ser prioridad para nosotros. El apóstol dice primeramente que los creyentes debemos orar por todos los santos, ¿cierto? Debemos orar por todos los santos. ¿A qué se está refiriendo? ¿A quiénes? A la iglesia. A los cristianos, ¿cierto? A la iglesia. Los santos no son los que están en el cielo, somos nosotros los que estamos aquí en la tierra, ¿cierto? La palabra santo nos habla de alguien apartado para Dios, y esos somos los creyentes. El apóstol dice primeramente que los creyentes debemos orar por todos los creyentes. Esa debe ser nuestra oración, debemos orar por todos los santos. Y aunque cada uno de nosotros está incluido en ese primer objetivo, a mí me parece interesante que el apóstol no ve la iglesia individualmente, sino como un cuerpo. La oración personal, porque no nos habla de la oración personal, nos dice la oración por todos los santos. La oración personal se da por sentada, ¿cierto? Todos oramos por nosotros mismos, ¿o no? Pablo ni siquiera nos manda eso porque él sabe que usted oró hoy por usted, ¿cierto? Pero Él nos llama a orar por la iglesia. La oración personal ya se sabe que nosotros la hacemos, pero el llamado es a orar por todos los santos. Ya hemos hablado acerca de la situación difícil que atravesaba la iglesia de Éfeso, de la necesidad que tenía de oración, de las oraciones que el mismo Pablo hace por ella en la carta. Y hay algo interesante en esas oraciones del apóstol registradas aquí en esta carta, y es el hecho de que todas están enfocadas en el crecimiento en la fe y la práctica cristiana. Miren ese enfoque de Pablo. Están enfocadas en el crecimiento en la fe y en la práctica cristiana. Para Pablo esa es la prioridad. Miren lo interesante. Por ejemplo, les quiero leer un poco lo que es la oración de Efesios 1:15, se la leo, dice: por esta causa también yo, escuchen lo que Pablo ora, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria a vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria y de su herencia en los santos. Miren, todo esto es oración por motivos de crecimiento en la fe, ¿cierto? De que Dios les revele, les dé espíritu de sabiduría, de entendimiento, que ellos crezcan como creyentes. Ninguna de las oraciones de Pablo habla por necesidades físicas, aunque sabemos que podemos pedir por lo físico, ¿sí o no? Claro, Padre nuestro dice, el pan de cada día, dánoslo hoy. Hay que pedir también por las cosas físicas, pero las oraciones de Pablo están allí enfocadas a esa práctica cristiana.
Efesios 3:14, otra oración de Pablo dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. Le está pidiendo fortaleza espiritual. Dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Fortaleza, crecimiento en el Señor, en la fe, en el conocimiento del amor. Miren cómo son las oraciones de Pablo. Así deberían ser nuestras oraciones por la iglesia, ¿no creen ustedes? Esas son prioridades para el apóstol. La iglesia necesita entender la palabra de Dios, amarla, hacerla su norma de fe y conducta. Necesita afirmarse en la esperanza de la vida eterna, abandonar la actitud mundana de amor y apego a lo material. Necesita fortaleza espiritual. Muchos son débiles en la fe. Entonces muchas de nuestras oraciones son muy mundanas, ¿no? Nosotros pedimos lo que el mundo dice, ¿no? Salud, dinero y amor, punto, ¿cierto? Salud, dinero y amor, y se acabó, Señor. Y le paso al hermanito también: salud, dinero y amor, ¿cierto? Pero Pablo va más allá de simplemente las cosas materiales, nuestra estabilidad emocional, todas esas cosas. Va más allá y dice: Señor, que estas personas crezcan, que sean fortalecidas en la fe, que sigan adelante en la fe cristiana. Todas estas cosas las pide el apóstol. Y esa es una realidad, mis hermanos. Muchas de nuestras oraciones están muy limitadas a las cosas de este mundo y nos olvidamos de las cosas espirituales que tienen incluso mayor importancia y que muchas veces son las que definen también nuestra vida física. Por ejemplo, nosotros somos dados a preocuparnos por todas las cosas físicas, pero no por las espirituales. Vemos, por ejemplo, a nuestros hijos, queremos que ellos les vaya bien, que estudien bien. Nos preocupa si ellos pierden alguna materia en el colegio, porque nosotros queremos verlos que se gradúen y todas estas cosas, pero muchas veces no tenemos la misma preocupación porque el niño ya no hace, por ejemplo, la escuela dominical, ¿cierto? Entonces lo dejamos porque, ¿cierto? No nos causan la misma impresión, ¿no? Pero si su hijo pierde el año, ¿cómo reacciona usted? ¿Cierto? Si su hijo pierde el año, usted dice: ¿qué me pasó? Soy un fracaso. Algunos se culpan así: soy un fracaso como padre. Sí, porque el hijo perdió el año. Pero muchas veces no tenemos la misma pasión, el deseo de inculcarle la fe. Y eso es un problema nuestro, que vemos más importantes las cosas de este mundo que las cosas eternas. En la iglesia oramos muchas veces por salud del que está enfermo, y eso está bien, ¿cierto? Por las necesidades físicas, pero también debemos clamar por la fe, debemos clamar para que seamos santos, ¿cierto? Para que no estemos haciendo lo indebido y que el mundo tenga un mal testimonio nuestro, para que la iglesia sea llena de pasión, de amor por las escrituras, por la palabra, todas esas cosas. La oración es importante y no debemos enfocarnos solamente en los elementos naturales y necesarios de nuestra realidad física, sino también de nuestro corazón, de nuestra vida. Ahora, la segunda persona por la que debía orar los efesios. Entonces, primero era por toda la iglesia. La segunda persona por la que debía orar la iglesia, la segunda causa, era el mismo apóstol, ¿no? Él dice: oren por mí, dice Pablo. Y esto es algo muy importante, porque primero porque vemos que Pablo no se cree un Dios, ¿no? Pablo no se cree un superhombre. No, Pablo dice: oren también por mí porque soy igual que ustedes, ¿cierto? Mis hermanos, eso es importante porque los ministros del Evangelio somos igual que cualquiera en la congregación, es la realidad. Somos iguales. Nosotros también somos pecadores redimidos. Los pastores también tenemos situaciones difíciles. Muchos cristianos pretenden que la vida de su pastor sea perfecta, mis hermanos, pero no oran por él. Algunos dan por eso que el pastor es como súper espiritual, ¿no? Entonces, por ese no oremos por el hermanito tal, por la hermanita, ¿cierto? Que está como... Pero ¿y el pastor? ¿Qué dice Pablo? ¿Hay que orar por el pastor o no? Claro, por el pastor hay que orar. Entonces muchos pretenden que el pastor sea perfecto, pero no están dispuestos a orar por él. No son conscientes de su situación, de sus necesidades, de sus realidades. Yo sé que en la labor pastoral hay muchos lobos vestidos de pastores, ¿no?
que lo único que quieren es el dinero de la congregación, lucro y nada más. Pero cuando un hombre de Dios tiene un verdadero llamado pastoral, él asume su responsabilidad por amor. Esa es la realidad. Un pastor de verdad llamado por Dios, él asume su responsabilidad por amor. Predica la verdad aunque no sea muy popular. Trabaja sin descanso en su labor porque ese es su llamado, eso es lo que Dios le puso en su corazón. Aunque muchas veces su salario no llegue con la misma fidelidad, ¿no? Porque él siempre está ahí, pero a veces el salario como que se demora un poquillo. Los pastores tienen las mismas situaciones que cualquiera de nosotros acá, cualquiera de los hermanos. Ustedes dicen, porque a veces ustedes piensan, uy, nosotros tenemos problemas. Claro, el pastor también tiene problemas. Ustedes tienen dificultades económicas. ¿Qué creen de los pastores? ¿Cierto? También. Todas esas cosas son las realidades iguales. Y así como usted le desanima o no le desaniman sus problemas, ¿cierto? A uno le desaniman sus problemas. Entonces uno dice, ¿pero qué me está pasando? ¿Cierto? ¿Creen que el pastor no se pregunta lo mismo? ¿Cierto? También. Entonces todas estas cosas son iguales a los pastores. Y es lo que Pablo hace consciente a la congregación cuando dice, oren también por mí. Los pastores tenemos problemas, nos enfrentamos a situaciones difíciles, sufrimos, nos desanimamos, nos afligimos. Por ejemplo, ustedes se sorprenderían de la cantidad de pastores que tienen problemas de depresión. Es una realidad. Mis hermanos, la cantidad de pastores que terminan quitándose la vida. Esa es la realidad. Esa es la realidad. O renunciando a su labor. Mire, es fácil juzgar a un pastor cuando renuncia. Es fácil. Y la mayoría que dicen, era un lobo rapaz, ¿cierto? Es lo que dicen algunos. El pastor se fue, ya no soportó más su situación, su dificultad. Se fue. Entonces, es un lobo rapaz, es un terrible, ¿no? Ustedes no saben lo que estaba viviendo ese hombre. Mire, muchas veces los problemas económicos de los pastores de verdad, estoy hablando, ¿no? Nosotros tenemos mucha plata. Los de verdad a veces están en problemas difíciles económicos y la esposa muchas veces no tiene la misma pasión que el esposo, ¿no? Entonces la esposa dice, pero mi amor, ¿y entonces? ¿Cierto? Obviamente, los hijos también. Mire, conozco un pastor que los hijos le decían, papá, ¿por qué no cambia de profesión? ¿Cierto? Imagínense, es una tristeza. En vez de los hijos apoyarle, decir, papá, sigamos adelante, que no, ¿por qué no? ¿Cierto? ¿Por qué no cambiamos de rumbo porque estamos graves? ¿Cierto? Siempre por la economía, porque el mundo siempre nos va a hacer inconformes, nunca nos vamos a hacer con nada, o sí, algún día tendremos el tope de decir, ahora sí tengo todo lo que quería, no, siempre necesitaremos más y más y más y más, no importa cuánto usted tenga, ¿cierto? Y así pasa, muchos pastores se ven en esas situaciones y pasan situaciones terribles. En medio de todo eso, ¿a quién le cuentan? Díganme ustedes, ¿a quién le cuenta el pastor? ¿A sus ovejas? No puede. No, porque una oveja lo que va a pensar es, uy, no, mi pastor es grave, entonces yo necesitando ayuda de él y él está como peor que yo, ¿cierto? En serio, en muchas iglesias cuando el pastor se abre con su congregación, ¿qué pasa? La gente, hasta luego. Y esas son realidades. Por eso Pablo está diciendo aquí en esta carta, dice, oren por mí. Él dice, y eso a mí me parece precioso, eso es sinceridad y es humildad. Reconocemos, nosotros somos pecadores, también pensamos en cosas tontas, absurdas. También a veces estamos a punto de decir, ya no quiero más. También estamos en esas situaciones. Todo eso. Por eso miren lo que dice Tesalonicenses 5, 12 y 13. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima por amor. Estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Mis hermanos, es una labor de la iglesia, ¿no creen ustedes? Debemos tener consideración. ¿Cómo? Orando en todo tiempo, ¿cierto? Orando, Señor, ayúdalo también, bendice, considerando. Miren, cuando un pastor renuncia, tengan misericordia, tengan amor, tengan compasión, lloren ese día, en vez de escarnecer, en vez de decir, yo sí sabía, ese pastor se notaba que eso no era, ¿cierto? No, en vez de decir eso, tengan misericordia. Pablo dice, oren por mí, porque nosotros somos débiles también. Pablo en medio de la cárcel, miren, ¿dónde estaba Pablo? En la cárcel. Es que los pastores de verdad no son como los de mentiras van en carro de lujo. El pastor de verdad está en dificultad. Y Pablo desde la cárcel, como un embajador en cadenas, dice él, le pide a la iglesia y dice, oren por mí. Yo les pregunto, ¿será que Pablo está desanimado en la cárcel?
Claro, estaba desanimado. Lo que pasa es que no estoy en las cartas, estoy terrible, ¿no? Pero a veces sí dice, ¿sí? Pablo a veces dice, ninguno estuvo conmigo sino solo Lucas, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? ¿Que extrañaba o no extrañaba? Claro, él extrañaba, él necesitaba. Y por eso él hace todas estas observaciones. Mis hermanos, el tercer objetivo de la oración de la iglesia es la obra del Señor. Pablo dice que estaba haciendo su labor ministerial y la iglesia, aparte de apoyar la labor, debía orar para que Dios le bendijera en sus esfuerzos. Él dice, ayúdenme a orar para que al abrir mi boca me sean dadas las palabras para predicar el evangelio. Mis hermanos, esa es una de las razones de oración nuestra. Debemos orar para que Dios obre en medio de las predicaciones, obre en medio de lo que hacemos, enseñamos, obre cuando nosotros invitamos a alguien a la iglesia. No es solamente invitar y ya, invite a alguien y ore, diga, Señor, Dios mío, mira, pide esa invitación, trae a esa persona, Señor, obra en ellos, ¿cierto? Deberíamos tener un objetivo de oración, deberíamos tener un invitado y pedir a Dios que lo traiga. Mis hermanos, esa es nuestra razón de ser, la obra del Señor. Así que por eso también debemos clamar. Entonces, el apóstol Pablo nos recuerda que tenemos un compromiso nosotros los creyentes de oración. Compromiso, la Biblia nos llama a orar. Y yo quisiera, mis hermanos, terminar esta enseñanza poniéndoles 12 motivos de oración. 12 motivos de oración. Ahora, no se los voy a dictar porque obviamente no podríamos, el tiempo no nos da. Pero los voy a leer para que ustedes, si quieren escucharlos y anotarlos, pongan el audio otra vez de la enseñanza, escuchen. Por esto deberíamos orar. 12 motivos de oración. Que Dios afirme y fortalezca y establezca a cada uno de los hermanos por su palabra y espíritu. Eso es muy importante. Ustedes sabían que aquí hay hermanos que se desaniman, que les cuesta más que otros seguir adelante, que les cuesta más que otros pararse y seguir siendo creyentes. Mis hermanos, debemos orar por eso. Otra, que Dios nos permita cada día renunciar a nuestros pecados y renovar nuestra vida conforme a la palabra de Dios. Si queremos ser una iglesia que glorifica a Dios, pues necesitamos mantenernos en santidad. Si no, vamos a hacer la vergüenza. Otra, que el Señor fortalezca cada uno de los hogares de la congregación y afirme los matrimonios. Nosotros tenemos experiencia de lo que es un matrimonio disuelto en la congregación. Es triste, ¿no creen ustedes? Es triste. Es triste para los hijos, triste para la familia, triste. Y para la iglesia. Otra, que le dé sabiduría a los padres para que puedan criar a sus hijos en la disciplina de amonestación del Señor. Lo que les decía hace un rato, si usted no es padre, si usted no es madre, no importa, ore por los que sí lo son. Que Dios les dé sabiduría. Otro es que el Señor guarde a nuestros niños y jóvenes de la corriente de este mundo, que obre en sus corazones para que puedan confesar personalmente a Cristo como su Señor, para que Cristo ya no sea solamente el Dios de nosotros, sus padres, sino el Dios de ellos. Otro, que Dios bendiga la obra de evangelización que estamos haciendo, que salve a sus escogidos a través de la labor que hace la iglesia. Otra razón, que Dios bendiga el sector donde nos puso y traiga a los vecinos al conocimiento del Señor, porque Dios por algo nos puso aquí. Otro motivo sería que el Señor consuele a los afligidos, fortalezca a los cansados, sane a los enfermos y anime a los de poco ánimo, ¿cierto? Esas son necesidades reales de la congregación, que Dios obre en cada uno de nosotros. Otra sería que el Señor sustente su iglesia, bendiga los empleos, provea trabajo a los desempleados para que cada uno tenga su sustento y podamos seguir haciendo la obra a la que Él nos llamó. Otra razón de oración es que el Señor bendiga al pastor, su familia, que le sustente a través de la congregación, que bendiga su labor, su esfuerzo, para que muchos puedan venir al Señor y crecer en el Evangelio a través de ese ministerio. Otro sería que Dios bendiga al presbiterio. Mis hermanos, el presbiterio está conformado por pastores como Pablo, que como dice el apóstol, necesitan de sus oraciones. Que Dios bendiga al presbiterio, a cada uno de los pastores asociados, que les fortalezca, les anime, les sustente, les provea para que crezcan en la sabiduría del Señor y para que el Evangelio crezca en Colombia. Otro motivo sería que el Señor bendiga nuestra nación, que guíe nuestros gobernantes, que podamos vivir como cristianos en Colombia
de una manera, como dice la Biblia, quieta y reposada, predicando libremente el Evangelio del Señor. Que nunca se nos prohíba predicar el Evangelio, ¿cierto? Esas son 12 motivos de oración que deberían estar dentro de nuestras oraciones. Todos los días deberíamos orar o dedicar un día a cada una. Mis hermanos, ese es nuestro trabajo. Si no hacemos nuestro trabajo, pues entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Cierto? ¿Qué estamos haciendo en esta tierra? Nosotros somos útiles en oración, en evangelismo, somos útiles bendiciendo al hermano, ayudándolo, orando por sus necesidades. Nosotros somos útiles para el Señor todos los días. Usted no necesita cantar o hacer una parte del culto para servir al Señor. Lo hacemos todos los días con nuestras oraciones. Mire, la Biblia lo dice. Si usted lee, por ejemplo, la mujer en Lucas, dice que ella servía al Señor con sus oraciones. Esa es la realidad. Nosotros tenemos mucho que hacer por la obra del Señor. Que Dios nos ayude. Estamos en un tiempo de guerra, mis hermanos. Estamos en guerra. Estamos en guerra. Hace poco se celebraba el día de la locura, pues. Y se avisó por todos lados, se anunció por todos lados, equipos de fútbol, todo el mundo unidos por ese evento que celebraba el sodomismo. Y la iglesia, nosotros podemos ver eso y decir, terrible, sí, pero tenemos que clamar, Dios mío, ayúdanos, bendice nuestra tierra, permítenos avanzar en la predicación, alcanzar a esos que están hoy celebrando, que nosotros podamos hacer nuestra labor aquí en esta tierra, amén. Así que vamos a terminar orando al Señor, agradeciendo su misericordia y pidiéndole que nos ayude. Les invito a que se pongan sobre sus pies. Amado Señor, queremos hoy agradecer tu misericordia, Padre. Qué preciosa tu palabra, qué lindo poder leer en ese texto que tú nos escuchas, que estás atento a nuestra oración. Padre, que como esta mujer Mónica, que clamó por su hijo y fue escuchada, y la respuesta fue mucho más abundante de la que ella pensaba, porque no creo que ella haya llegado a pensar que su hijo iba a ser ese pensador maravilloso que tú entregaste a la iglesia. Padre, gracias por un testimonio como ese y gracias por esta palabra, Señor, que hoy nos regalas, en la que nos mandas a orar. Ayúdanos, Señor, que como iglesia perseveremos no solamente en la doctrina, sino también en la oración. Que nos ayudes a hacer nuestra labor. Nos pusiste en esta tierra a orar por esas situaciones, a clamar, a estar constantes en oración. Ayúdanos, permítenos, Señor, hacer lo que debemos hacer. Señor, que la iglesia, como dice tu palabra, no cese de orar. Que podamos, si no teníamos la práctica, el hábito de orar, a partir de ahora, Señor, permítenos hacer nuestra labor como iglesia. Que podamos nosotros clamar por las diferentes necesidades. Que podamos, Señor, invertir nuestro tiempo bien en las cosas que debemos, en lo que tú nos has llamado a hacer. Bendice la iglesia. Hoy oramos por la congregación para que nos ayudes a todos. Oramos por mi vida como pastor, por mi familia, por mis hijos. Oramos por el presbiterio, Señor, por los pastores que están allí, que muchos de ellos tienen luchas tremendas. Ayúdales, fortaléceles. Oramos por el crecimiento en la fe de nuestros hijos, de nuestros jóvenes. Oramos por la situación de Colombia. Oramos y te pedimos que nos ayudes en todo, Señor. Dependemos de ti, Señor. Guíanos. Y crea en nosotros, Señor, ese deseo y ese anhelo de orar. Pon en nosotros esa cita diaria con la oración, Señor, para levantar a ti nuestra voz y clamar por lo que toca, Señor. Ayúdanos, Señor, que podamos asumir nuestra posición en medio de este tiempo de guerra que se ha levantado contra la iglesia. Te damos muchas gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.